Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos los fans de las telenovelas turcas, especialmente los de Erkencikus. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, y de ese secreto impactante que al parecer se guardaron durante una entrevista. ¿Listos para descubrir qué pasó y por qué este silencio ha generado tanta controversia? Prepárense porque les prometo que esto va a estar jugoso. Antes de que empecemos y para que no se pierdan nada, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde exploramos a fondo los secretos, chismes y dramas del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Suscríbanse y únanse a la familia. Bueno, empecemos con el tema principal, la misteriosa entrevista. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de Erkencikus, o Pájaro Soñador, una serie que cautivó a audiencias en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Y, claro, la expectación de los fans por saber más sobre su relación era enorme. La serie, para quienes no la conocen a fondo, es una comedia romántica que sigue la vida de Sanem, interpretada por Demet, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora. Por azares del destino, Sanem consigue un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja Can Divit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo talentoso y de espíritu libre. La relación entre Sanem y Can evoluciona gradualmente, pasando de la antipatía inicial a una profunda atracción. La serie está llena de enredos, situaciones cómicas, momentos románticos y, por supuesto, muchos secretos. La química entre los protagonistas es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del éxito de Erkencikus. La serie se hizo famosa por su belleza visual, sus personajes entrañables y la cautivadora historia de amor. El fenómeno Erkencikus trascendió fronteras y logró un éxito sin precedentes en países de todo el mundo, incluyendo España, Italia, Latinoamérica y muchos más. Los fans se enamoraron de la historia, pero sobre todo, de la pareja protagonista. La conexión entre Can y Demet en la pantalla era tan palpable que resultaba difícil no imaginar que su relación trascendiera el ámbito profesional. La serie generó una auténtica fiebre con miles de seguidores creando comunidades online, compartiendo fotos, vídeos, y por supuesto, debatiendo sobre la posible relación entre los actores. La expectación por conocer más sobre la vida de Can y Demet fuera de la pantalla creció exponencialmente. Los fans querían saber si su amor en la ficción se había trasladado a la realidad. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás y los medios de comunicación comenzaron a hacerles preguntas al respecto en todas las entrevistas. Hubo una entrevista en particular, una de esas que prometían revelaciones, donde se esperaba que se hablara abiertamente sobre su relación, o al menos, sobre lo que sentían el uno por el otro. La entrevista fue bastante esperada, con muchos fans ansiosos por conocer la verdad. Los medios de comunicación estaban listos, las cámaras encendidas y las redes sociales listas para explotar con cada palabra que saliera de sus bocas. El ambiente era de emoción y anticipación. ¿Qué iba a pasar? ¿Se confirmarían los rumores? ¿Se abrirían sobre sus sentimientos? La expectativa era máxima. Los fans esperaban una declaración, una confirmación, una pista, cualquier cosa que diera un poco de luz sobre lo que realmente estaba pasando entre Can y Demet. Las redes sociales servían con especulaciones. ¿Estarían juntos? ¿Habían roto? ¿Eran solo amigos? Las preguntas eran infinitas y la ansiedad palpable. Sin embargo, lo que ocurrió después fue, como mínimo, sorprendente. Durante la entrevista, hubo momentos clave donde se insinuaron ciertas cosas, se lanzaron indirectas, pero no se profundizó. No hubo una declaración rotunda. No hubo confirmación oficial. Y lo más desconcertante, el silencio se hizo presente. Preguntas clave quedaron sin respuesta o fueron evadidas con respuestas ambiguas. La entrevista, en vez de aclarar, generó más dudas y especulaciones. Los presentadores intentaron plantear preguntas sobre su relación, sobre cómo era trabajar juntos, sobre la química que sentían en el set. Pero las respuestas fueron siempre evasivas. Can y Demet parecían bailar alrededor del tema, sin entrar nunca en detalles concretos. Utilizaban palabras como buena conexión, compañerismo,
respeto mutuo, pero evitaban cualquier declaración que pudiera interpretarse como una confirmación de su romance. Demet, por ejemplo, respondió a una pregunta directa sobre su relación con Khan con una sonrisa enigmática y un lacónico «nos llevamos muy bien». Khan, por su parte, esquivó otra pregunta similar con un «tenemos una gran amistad». Estas respuestas, aunque educadas, no satisfacían la curiosidad de los fans. Todo lo contrario, la alimentaban aún más. ¿Por qué? ¿Por qué tanto misterio? Aquí es donde las teorías comenzaron a florecer. La primera, y quizás la más obvia, es que efectivamente tenían algo que esconder. Quizás estaban saliendo en secreto y no querían hacer pública su relación por motivos personales, profesionales o simplemente porque aún no se sentían preparados. La presión mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que quisieran proteger su privacidad. La idea de una relación secreta es atractiva, romántica e intrigante. Imaginen, dos estrellas de televisión, enamoradas en secreto, intentando mantener su amor alejado del escrutinio público. Esto alimentaría aún más la fantasía de los fans, quienes se convertirían en detectives amateurs, analizando cada foto, cada gesto, cada publicación en busca de pistas. La idea de un amor prohibido, de una relación clandestina, siempre ha sido un tema recurrente en las novelas, y Erkencikus no sería la excepción. La segunda teoría, que también tiene mucho sentido, es que quizás estaban bajo contrato. Los contratos en la industria del entretenimiento pueden ser muy restrictivos. Es posible que no se les permitiera hablar públicamente sobre su relación, ya sea por cláusulas contractuales o por directrices de sus managers y productoras. Esto, claro, podría explicar la evasión de preguntas y la falta de respuestas directas. Un silencio impuesto, en lugar de un silencio voluntario. La industria del entretenimiento es un negocio. Los contratos pueden ser muy específicos y pueden incluir cláusulas que impidan a los actores hablar sobre su vida personal, especialmente si están en una serie o película juntos. Las productoras a menudo controlan la imagen pública de sus estrellas y pueden tener interés en mantener cierto misterio para generar más expectación y mantener el interés del público. En este caso, el silencio no sería un reflejo de su voluntad, sino de las obligaciones contractuales. Una tercera posibilidad, y que no se puede descartar, es que simplemente no quisieran hablar sobre su vida personal. Algunos actores prefieren mantener su vida privada separada de su trabajo. Es su derecho. Quizás no se sentían cómodos exponiendo su intimidad al público, y decidieron mantener un perfil bajo en cuanto a su relación. El derecho a la privacidad es fundamental. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a decidir qué quieren compartir y qué no. La fama no debería implicar la pérdida de la intimidad. Es posible que Khan y Demet simplemente no quisieran exponer su vida personal al escrutinio público. Quizás simplemente preferían mantener su relación en privado y no querían que se convirtiera en un tema de debate público. Pero, ¿qué fue exactamente lo que no dijeron? ¿Qué se ocultó? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos inferir algunas cosas basándonos en las reacciones y las pistas que dejaron caer. Una pista importante son las miradas, los gestos y el lenguaje corporal. Los expertos en comunicación no verbal analizaron la entrevista al detalle, y notaron que en ciertos momentos, Khan y Demet intercambiaban miradas cómplices, sonrisas fugaces y, sobre todo, una gran conexión. Eran evidentes la química y la complicidad que había entre ellos, incluso a pesar del silencio. Las miradas pueden ser muy reveladoras. Un simple cruce de miradas, una sonrisa o un gesto de complicidad, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada detalle de la entrevista, la postura de los actores, sus gestos, la dirección de sus miradas. Notaron que en varios momentos, Khan y Demet se miraban fijamente compartiendo sonrisas que parecían ir más allá de la simple amistad. Estos pequeños detalles, aunque sutiles, alimentaron las especulaciones de los fans. Otra pista son las declaraciones indirectas que hicieron en otras entrevistas. Ambos, en momentos diferentes, dejaron caer frases que insinuaban algo más que una simple amistad. Khan, en alguna ocasión, habló sobre la importancia de la conexión especial que tenía con Demet. Demet, por su parte, mencionó lo mucho que admiraba a Khan como persona y como actor. Estos pequeños detalles, sumados a la ambigüedad de la entrevista, solo alimentaron las especulaciones. Las declaraciones indirectas, las frases que insinuaban más de lo que decían, fueron otro punto clave.
Khan, en una entrevista posterior, habló sobre la conexión